Bienvenidos nuevamente juntos para hablar acerca de Jesús. Quiero que vayamos a Lucas, el capítulo 20, versículo 19. Dice la palabra del Señor: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esa parábola. Pero temieron al pueblo y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Estamos hablando de estos sacerdotes y escribas que escucharon una parábola de Jesús en la que ellos sabían que se estaba refiriendo a sus personas y querían poder llevarle ante el gobernador y que por fin le hicieran juicio a Jesús. Así que envían a unas personas que se simulasen justos, que aparentasen ser buenas personas, que querían entonces hablarle a Jesús simulándose justos delante del maestro. Pero dice la palabra que le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Estas personas halagan a Jesús, comienzan hablándole de maestro y dicen una verdad que ellos mismos no creen. Acuérdense que se están simulando como personas justas. Ellos es como si un actor estuviese diciendo un parlamento de una obra teatral. Ellos lo dicen, pero no lo creen. Y es importante que nos demos cuenta de que estas personas van donde Jesús con el propósito de engañarle, de ver cómo pueden hacer que él caiga. Así es que siguen ellos hablando y le hacen una pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o a Dios? Así es que quieren hacerle una pregunta a Jesús que lo ponga a él en peligro de hablar mal del gobierno. Acuérdense que este es el emperador romano. Pero hay algo que nosotros debemos saber y entender acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él conoció la astucia de estos hombres. Él comprendió cuál era la razón por la cual se estaban acercando a él, por la que le estaban preguntando. No había un corazón genuino, no es que quisieran saber. Su intención es ver cómo podían hacerle caer de alguna manera que pudieran llevarle a los gobernadores. Pero me gusta mucho lo que Jesús les dice. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Es decir, de entrada el Señor Jesús les hace ver a ellos que no lo están engañando. Él comprende muy bien por qué se acercaron a él. Sabe que llegaron con el propósito de tentarle. Y saben, esto es muy normal en Jesús, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. Por ejemplo, si nosotros vamos a Juan, el capítulo 2 y los versículos 23 al 25, leemos así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora lo que estamos viendo aquí es que Jesús vio a aquellas personas que decían creer en él porque veían las señales que él hacía. Pero Jesús, que conoce el corazón del hombre y sabe lo que hay en ese corazón, no se fiaba de ellos. No confiaba.
Jesús sabía quién verdaderamente se acercaba a él porque creía en él. Ahora, la importancia de esto es que no podemos aparentar delante de Jesucristo. No hay manera de aparentar, porque Jesús conoce. Él se los hizo saber: ¿por qué me tentáis? De entrada les hizo saber que él comprendía la razón por la cual ellos se estaban acercando a él. Esto me recuerda una ocasión en la que los sacerdotes y los escribas también le hacen una pregunta a Jesucristo. Y es en Lucas 20, del 1 al 8. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, un poquito antes, dice la palabra del Señor que estos escribas y sacerdotes le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Jesús les hace una pregunta a ellos y les dice: díganme ustedes, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces estos hombres se ponen a hablar y a discutir y dicen: si decimos del cielo, nos va a decir: ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear, el pueblo nos apedreará porque el pueblo cree que Juan, su bautismo era del cielo. Entonces le contestan a Jesús: no sabemos. Y Jesús les dice: tampoco yo les digo a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Y no le contestó. Jesús sabía a quién tenía que contestarle. A estos hombres que están aquí y que vienen a tratar de tentarle, el Señor Jesús les habla acerca de esa pregunta que ellos les hacen. Y seguimos leyendo. Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces Jesús les dijo: pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Jesús pudo no haberle contestado, pero les habló y les hizo ver que el plan que tenían contra él no iba a prosperar. Él tenía una respuesta muy sabia para darle a ellos, de tal manera que se maravillaron. Estas personas que se estaban fingiendo justas se maravillaron de la respuesta del Señor Jesús. Y creo que esta experiencia del Señor nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de la importancia que tiene el que nosotros seamos honestos y transparentes delante de nuestro Señor. No hay manera que nadie pueda engañar a Jesucristo. No hay manera en la que alguien pueda hacerle creer a Jesús una cosa cuando realmente es otra. El Señor sabe, el Señor conoce el corazón. La apariencia ante Dios no funciona, no hay manera. Jesús, cuando venían ante él con esas apariencias, desnudaba esa apariencia de estos fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, de los que venían contra él con malas intenciones. En una ocasión, cuando Jesús le traen a un paralítico, en Marcos 2, 6 al 11, nosotros vemos también una reacción de los sacerdotes, de los escribas, de las personas que están allí mirando lo que Jesús está haciendo. Y quiero leerles en Marcos 2, versículo 6. Dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban así porque Jesús acababa de decirle a aquel paralítico que sus pecados eran perdonados. Ellos no expresan con palabras lo que están pensando. Dice la Biblia que cavilaban dentro de ellos mismos. Y entonces Jesús, oigan lo que dice aquí la palabra, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo me imagino la actitud de estos escribas cuando se dan cuenta que aún lo que ellos piensan, aún lo que está en sus corazones, Jesucristo lo conoce. Realmente estas personas eran bien tercas con relación a Jesucristo, porque tanta evidencia que tenían, no solo de lo que veían con sus ojos, en las señales que Jesús hacía a vista de todo el pueblo, sino que también se daban cuenta que Jesús conocía lo que había en su mente cuando todavía no había salido por su boca. El Señor Jesús conoce el corazón. Jesús sabía lo que ellos estaban cavilando. Nosotros podríamos engañar al mundo, pero nosotros no podemos engañar a Dios. En Lucas 16:15, nosotros leemos también. Me gustaría que fuéramos ahí un momento. Lucas 16:15. La palabra del Señor dice, quiero leerles. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y hay muchas personas que tienen apariencia de piedad, de ser justos, como estos hombres que llegaron a Jesús. Pero esto nos hace ver a nosotros que cuando llegamos al Maestro, nosotros tenemos que llegar como somos, transparentes, queriendo que el Señor que nos conoce nos ayude, nos hable, nos ministre, nos transforme, nos permita irnos pareciendo a Él. Pero para eso nosotros tenemos que tener un corazón genuino para con Dios. Hay muchas personas que pueden engañar a otras con una apariencia de bondad, de justicia, de piedad, pero no pueden de ninguna manera engañar al Señor. Así es que cuando nos acercamos al Señor, nos debemos acercar de una manera genuina. ¿Recuerdan ustedes cuando Nicodemo llegó donde Jesús de noche? Porque quería saber acerca del reino de los cielos. El Señor Jesús vio en el corazón de Nicodemo un corazón genuino, deseoso de saber. Realmente quería saber. Y entonces podemos ver en Juan, en el capítulo 3, que nos habla acerca de este encuentro de Jesús con Nicodemo, que él vino a Jesús de noche y le dice al maestro: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús vio la sinceridad de este hombre, porque aquellos hombres que vinieron antes delante de él, que se simulaban justos, comenzaron diciéndole: maestro, sabemos que tú eres. Pero Nicodemo le dice
prácticamente lo mismo. Sabemos que eres maestro, sabemos que vienes de Dios. Nadie podría hacer señales como estas si Dios no está con él. Jesús ve sinceridad en el corazón de este hombre. Y me encanta que ese capítulo que nosotros vemos, capítulo 3, es Jesús hablando con Nicodemo y explicándole las verdades más profundas de la redención en Cristo. Es a Nicodemo a quien Jesús le dice ese versículo que creo que el mundo entero sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a Nicodemo a quien le habla acerca de la redención y de la fe en Jesucristo, porque Jesús vio sinceridad en el corazón de este hombre. El Señor Jesús quiere que nosotros vayamos delante de Él con un corazón genuino. Esas palabras de Jesús impactaron a Nicodemo. Y lo vemos al final, cuando Jesucristo muere en la cruz, que él y José de Arimatea se encargan de sepultar a quien ahora es su maestro. Solo Dios conoce el corazón. La Biblia es muy clara acerca de eso. En Primera de Reyes 8:39 encontramos también una expresión que nos habla acerca de ese conocimiento de Dios. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Está hablando de Dios. Y como hablamos anteriormente en uno de los videos anteriores, Jesucristo es Dios. De manera que el único puede conocer lo que hay en el corazón del hombre es Dios. Y Jesucristo conocía las intenciones de aquellos que se acercaban a Él. Nosotros nos acercamos al Señor. Y es bueno que sepamos que ante Él nosotros no tenemos que de ninguna manera tratar de aparentar nada que no somos. Podemos ser sinceros con el Señor porque Él nos conoce. Así que cuando vayamos en oración delante de nuestro Señor Jesucristo, presentémonos como somos. Seamos genuinos con Él. A Él le gusta que seamos genuinos. Y Él va a obrar en nosotros todo aquello que quiere hacer para formar su carácter en nosotros. Gracias por este tiempo que me permiten compartir con ustedes. Nos veremos la próxima semana, cuando estaremos hablando de la distancia que hay entre lo celestial y lo terrenal. El Señor les bendiga.